Madre soltera es diagnosticada con cáncer, pero entonces Jesús apareció para hacer lo imposible. Isabel despertaba y por unos segundos olvidaba el terrible diagnóstico de cáncer agresivo que había recibido poco antes. La sensación era como caer al vacío, como si el mundo se hubiera vuelto demasiado pequeño para contener la esperanza. Fue en el fondo de ese abismo donde algo imposible ocurrió. Una presencia profunda, innegable. Jesús vino a ella, y lo que pasó después te va a calentar el corazón. Y vas a descubrir lo que ocurrió ahora. Antes de que el cáncer fuera diagnosticado, Isabel ya vivía triste, tratando de olvidar sus problemas. Olvidaba las cuentas apiladas sobre la mesa de la cocina, cada sobre un recordatorio silencioso de que el mes siempre terminaba antes que el dinero. Olvidaba la oferta de trabajo que había perdido la semana anterior, porque su hijo se enfermó y tuvo que faltar. Olvidaba el cansancio que ya no se le quitaba de los huesos, ni siquiera después de dormir, cuando lograba dormir. Pero la memoria siempre volvía. Y con ella el peso que Jesús aliviaría muy pronto. Isabel era madre soltera, no por elección, sino por abandono. El padre del niño se había ido antes, incluso de conocer el rostro de su hijo, dejando atrás solo promesas vacías y una ausencia que dolía más que cualquier mala presencia podría doler. Desde entonces, ella había aprendido a cargar con todo. El trabajo que apenas alcanzaba para pagar las cuentas, la soledad que mordía por las noches, el miedo constante de no ser suficiente. Y había sido así durante años. Días que se arrastraban entre turnos dobles, comidas sencillas, ropa remendada y sonrisas forzadas para que su hijo no notara lo cerca que estaba del colapso. Él todavía era pequeño, con ojos que brillaban cuando ella llegaba a casa, aunque exhausta. Y por él ella seguía, siempre seguía, hasta el día en que su cuerpo dijo que no. El dolor comenzó discreto. Un pinchazo en el pecho que ignoró por semanas, atribuyéndolo al cansancio, al estrés, a la falta de descanso. Pero el dolor insistió, creció, se volvió imposible de esconder. Y cuando por fin reunió el valor para buscar ayuda, después de posponerlo por miedo a lo que pudiera escuchar, el diagnóstico llegó como un golpe que le robó el aire de los pulmones. Cáncer, agresivo, tratamiento inmediato. Pronóstico incierto. Escuchó las palabras del médico como si vinieran de lejos, ahogadas por un zumbido agudo que llenó su cabeza. Sintió que las piernas le fallaban. Sintió que el mundo se estrechaba hasta caber solo en ese consultorio frío, en esas palabras clínicas, en esa sentencia que parecía decretar el fin de todo. Y lo primero que pensó no fue en ella misma, fue en su hijo. ¿Quién cuidaría de él si ella no sobrevivía? ¿Quién lo despertaría para ir a la escuela? Le prepararía sus comidas, escucharía sus historias sin importancia que, en realidad, eran todo lo que importaba. ¿Quién tomaría su mano cuando tuviera miedo en la oscuridad? La culpa llegó incluso antes que la rabia. Culpa por haber tardado en buscar ayuda. Culpa por no haberse cuidado mejor. Culpa por imaginar que tal vez, solo tal vez, su hijo crecería sin ella. En los días siguientes, trató de mantener la rutina. Se levantaba, preparaba el desayuno, llevaba al niño a la escuela, sonreía cuando era necesario. Pero por dentro, algo se había derrumbado. La esperanza, esa pequeña llama que la había mantenido en pie durante tantos años difíciles, ahora titilaba demasiado débil para iluminar cualquier camino. Por las noches, cuando su hijo dormía, se permitía llorar, no con sollozos fuertes, sino con lágrimas silenciosas que corrían mientras miraba el techo, intentando encontrar fuerzas que ya no sabía de dónde sacar. El futuro, que siempre había sido incierto, ahora parecía imposible. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente sola. Un peso que parecía imposible de cargar cayó sobre su pecho. No era solo el miedo a la muerte, era el miedo a dejar a alguien atrás, a irse antes de haber cumplido el único propósito que le daba sentido, ver crecer a su hijo.
El mundo se había vuelto demasiado pequeño para contener esperanza. Y en ese silencio aplastante no sabía que algo estaba a punto de cambiar. Algo que todavía no podía ver, pero que ya la observaba. Nuestro Señor Jesucristo. Los días que siguieron al diagnóstico fueron de repetición mecánica y silencio interior. Ella se levantaba, vestía a su hijo, preparaba el desayuno con gestos automáticos, lo llevaba a la escuela y regresaba a casa sintiendo el peso de cada paso. Luego venían los exámenes interminables, las salas de espera heladas, las miradas compasivas de enfermeras que ya habían visto esa misma expresión en tantos otros rostros. Trataba de mantener la compostura, pero por dentro sentía como si se estuviera desmoronando en cámara lenta. El tratamiento comenzó con una violencia que su cuerpo no esperaba. Las sesiones de quimioterapia drenaban más que fuerza física. Se llevaban pedazos de dignidad, de autonomía, de control. Vomitaba hasta no quedarle nada en el estómago. Perdía el cabello en mechones que encontraba en la almohada por la mañana. El cansancio ya no era solo cansancio, era un agotamiento profundo, visceral, que la hacía preguntarse si valía la pena seguir luchando. Y aún así seguía por él, siempre por él. Pero esconderle el desespero a su hijo se volvía cada día más difícil. Era pequeño, pero no ciego. Notaba cuando ella forzaba una sonrisa, notaba cuando tardaba más en el baño, tratando de contener las náuseas. Notaba el miedo en sus ojos, incluso cuando ella intentaba disimularlo con palabras suaves y promesas vagas de que todo estaría bien. Una tarde, después de otra sesión que la dejó postrada en el sofá, incapaz de moverse, el niño se sentó a su lado y con la inocencia devastadora de los niños, preguntó: «¿Vas a ponerte bien, verdad, mamá?» No pudo responder de inmediato. Las palabras se le atoraron en la garganta, mezcladas con lágrimas que no podía derramar frente a él. Así que solo asintió con la cabeza, lo atrajo hacia sí y lo abrazó con toda la fuerza que todavía le quedaba. Esa noche, cuando él finalmente se durmió, ella se permitió derrumbarse. Sentada en el suelo del cuarto, apoyada en la pared fría, lloró con una intensidad que le desgarraba el pecho. Lloró por la injusticia de todo. Lloró por el miedo de no ver crecer a su hijo. Lloró por la brutal soledad de cargar con todo eso sola, sin nadie con quien compartir el peso, sin un hombro donde descansar la cabeza, sin una voz que dijera que todo estaría bien y realmente lo creyera. Y fue allí, en el punto más alto de aquel desespero asfixiante, cuando algo cambió. El aire a su alrededor pareció alterarse. No era algo que pudiera explicarse con palabras simples. Era como si la atmósfera hubiera ganado peso y ligereza al mismo tiempo. La temperatura no cambió, pero sintió un calor que no venía de ningún lugar. El silencio continuaba, pero era un silencio distinto. Un silencio que no oprimía. Levantó los ojos, aún nublados por las lágrimas, y lo percibió. Había alguien allí. No era una visión espectacular. No era algo que hiciera detener el mundo o temblar las paredes. Era algo más íntimo, más real que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Una presencia silenciosa, pero innegable. Cercana, cálida, imposible de ignorar. Jesucristo estaba a su lado. No escuchó palabras. No hubo voces audibles ni explicaciones grandiosas. Pero algo dentro de ella comprendió quién estaba allí y por qué. Era como si ocurriera una comunicación profunda sin necesidad de sonidos, un lenguaje que iba directo al corazón y no requería del intelecto. Él no la juzgaba, no exigía una fe inquebrantable, ni oraciones perfectas, ni méritos acumulados. Solo estaba allí, y en esa presencia sintió algo que no había sentido en meses: paz. No era la paz que viene de respuestas fáciles o promesas de cura asegurada. Era la paz de saber que no estaba sola, que aún en el valle más oscuro, aun cuando el cuerpo gritaba y el alma flaqueaba, había alguien que la veía, alguien que entendía, alguien que cargaba junto a ella. Las lágrimas siguieron corriendo, pero ya no eran las mismas. Ya no eran solo de desesperación.
También eran de alivio, de gratitud, de rendición. No sabía cuánto tiempo permaneció allí, sintiendo esa presencia a su lado. Tal vez minutos, tal vez horas. El tiempo parecía haber perdido importancia. Lo único que importaba era que por primera vez, desde el diagnóstico, pudo respirar hondo sin sentir que el pecho iba a romperse. Y entonces, con la misma suavidad con la que llegó, la presencia empezó a retirarse, pero no del todo. Era como si algo hubiera quedado, una marca invisible, un ancla plantada en el fondo del alma. Sabía, con una certeza que iba más allá de la lógica, que esa presencia no la abandonaría, que en los días difíciles que aún vendrían, no caminaría sola. Cuando por fin logró levantarse y volver a la cama, algo dentro de ella se había alineado nuevamente. El miedo no había desaparecido. El dolor seguía. El futuro continuaba incierto. Pero ahora había algo más. Una fuerza silenciosa. Una compañía invisible. Una luz discreta que no necesitaba reflectores para ser real. Y ella sabía, en lo más profundo del corazón, que esa presencia no había venido por casualidad. Había venido porque alguien la había visto. Alguien había escuchado lo que ella ya no podía poner en palabras. Y ese alguien no se iría. Jesucristo no la abandonaría. Dios no abandona a nadie. Había una diferencia cruel entre saber que no se está sola y sentir que el peso ha disminuido. En los días que siguieron a aquel encuentro silencioso, ella llevó consigo el recuerdo de aquella presencia como quien guarda un secreto precioso. Algo había cambiado dentro de ella, una especie de firmeza que no venía de la fuerza física, sino de un lugar más profundo, más resistente. Pero el cuerpo seguía frágil, y la realidad implacable. El tratamiento empeoró. Las sesiones de quimioterapia se intensificaron, y con ellas vinieron efectos secundarios que nadie podía prever ni controlar del todo. Vomitaba hasta sentir que el estómago se le iba a dar vuelta. Perdía peso de forma alarmante. La piel se volvió pálida, los ojos hundidos, los movimientos demasiado lentos para una mujer que siempre había sido rápida, decidida, incansable. Y lo peor, los exámenes no mostraban la mejoría esperada. El tumor resistía, terco, agresivo, como si estuviera decidido a arrebatarle todo lo que aún le quedaba. Los médicos ajustaron el protocolo, aumentaron las dosis, hablaron de posibilidades más invasivas, de cirugías arriesgadas, de tratamientos experimentales cuyos nombres apenas podía pronunciar. Y cada conversación dejaba claro lo que nadie quería decir en voz alta. Estaba perdiendo la batalla. Fue en ese punto cuando el dinero empezó a faltar por completo. Los medicamentos complementarios eran costosos. El transporte al hospital consumía lo poco que quedaba. Intentó pedir ayuda, pero el orgullo todavía dolía más de lo que debía. Aceptó donaciones de vecinos, de antiguos compañeros de trabajo, de personas que casi no conocía, pero que, conmovidas por su historia, le tendían la mano. Cada gesto de bondad la hacía llorar, no de alegría, sino de una mezcla extraña entre gratitud y humillación. Y aún así no era suficiente. Una noche, sentada a la mesa de la cocina, miró las cuentas esparcidas frente a ella y sintió la desesperación subirle por la garganta como una ola imposible de contener. Ya no había de dónde sacar, ya no había cómo estirar lo que hacía tiempo se había roto. Y por primera vez, un pensamiento terrible cruzó su mente. Tal vez sería más fácil rendirse. No era un pensamiento racional. No era algo que realmente quisiera. Pero era el tipo de idea que nace cuando el cuerpo está demasiado agotado y el alma ya no encuentra sentido en seguir luchando. Pensó en su hijo, durmiendo en la habitación de al lado. Pensó en cómo sería para él crecer sin ella. Pensó si, tal vez, alguien podría cuidarlo mejor de lo que ella podía en ese estado deplorable. Las lágrimas llegaron silenciosas y amargas, y entonces, en medio de aquel abismo, lo sintió. La presencia, no tan intensa como la primera vez, no tan palpable, pero estaba allí, como una mano invisible sobre el hombro, como un susurro que no necesitaba palabras para ser comprendido.
Era como si alguien dijera, sin decir nada, no te rindas todavía, no ahora. Cerró los ojos y respiró hondo, tratando de aferrarse a esa sensación, tratando de creer que había una razón para seguir, incluso cuando todas las evidencias gritaban lo contrario. Pero los días siguientes pusieron esa creencia al límite. Su cuerpo se rendía poco a poco. Había mañanas en las que no podía levantarse de la cama, tardes en las que su hijo tenía que traerle agua porque no tenía fuerzas para levantarse, noches en las que el dolor era tan intenso que mordía la almohada para no gritar y despertarlo. Y en cada uno de esos momentos el miedo regresaba. Miedo a morir, miedo a dejarlo solo, miedo a que toda esa lucha no hubiera servido de nada. Pero había algo más, algo que no podía explicar, pero que le impedía entregarse por completo a la desesperación. Era como si, incluso en los momentos más oscuros, hubiera una luz discreta en los rincones más escondidos del corazón, una presencia que no gritaba, que no hacía milagros instantáneos, que no eliminaba el dolor, pero que permanecía. Y esa permanencia empezó a marcar la diferencia. En los días en que sentía que no podía más, algo la hacía levantarse. En los momentos en que el deseo de rendirse se volvía casi irresistible, una fuerza sutil la traía de vuelta. No era euforia, no era certeza absoluta, era solo lo suficiente para dar un paso más, y luego otro, y luego otro. Empezó a darse cuenta de que el valor no era algo grandioso. No era la ausencia de miedo, ni la convicción inquebrantable de que todo saldría bien. Valor era despertarse incluso cuando el cuerpo rogaba por detenerse. Era mirar a su hijo a los ojos y prometer que lo intentaría, aún sin saber si podría cumplirlo. Era aceptar ayuda, tragar el orgullo, llorar cuando era necesario y, aún así, no dejarse consumir por completo por la oscuridad. Y en ese proceso lento, doloroso y casi imperceptible, algo empezó a cambiar. No era algo que los médicos pudieran medir, no era algo que apareciera en los exámenes, pero era real. Su alma, que había estado al borde del colapso, empezó a reorganizarse. Las grietas seguían allí, pero ahora algo llenaba los espacios vacíos. Una firmeza que venía de afuera, pero que se alojaba por dentro. Un ancla que le impedía hundirse por completo. Y comprendió con una claridad que la sorprendió incluso a ella misma, que aquella presencia silenciosa no estaba allí solo para consolarla. Estaba allí para sostenerla, para cargarla cuando ya no pudiera caminar sola, para ser la fuerza que no tenía, pero que necesitaba desesperadamente. Y aunque el futuro seguía incierto, aunque el dolor continuaba siendo real, aunque el miedo aún susurraba mentiras crueles en sus oídos, sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, la posibilidad de que lo imposible pudiera, tal vez, empezar a moverse. Los cambios comenzaron de una forma tan discreta que, al principio, Isabel ni siquiera se dio cuenta. Eran cosas pequeñas, sutil, de esas que, si las contara, sonarían como coincidencia o simple suerte pasajera. Pero cuando esas pequeñas cosas empezaron a acumularse, una tras otra, entendió que algo mayor estaba en movimiento, algo que iba más allá del azar. Era Jesús, Dios hecho carne, actuando. El primer cambio vino de adentro. Una mañana se despertó y notó que la náusea constante había disminuido. No había desaparecido por completo, pero estaba ahí, más suave, más tolerable. Pudo levantarse sin el peso aplastante que la mantenía pegada a la cama. Pudo preparar el desayuno de su hijo sin tener que detenerse a mitad para respirar hondo y contener el malestar. Él lo notó. Sonrió al verla de pie, moviendo la olla, y dijo algo simple, pero que le atravesó el corazón. «¿Estás mejor hoy, verdad, mamá?» Ella solo asintió, incapaz de responder porque las lágrimas ya venían en camino. Eran lágrimas buenas esta vez. Ese tipo de llanto que llega cuando el cuerpo finalmente concede una tregua, aunque sea breve. Días después, llegó el segundo cambio. Recibió una llamada del hospital.
Se había abierto un lugar en un programa experimental de tratamiento, algo que había intentado conseguir hacía semanas, pero que parecía imposible. La lista de espera era larguísima, los criterios eran estrictos, las probabilidades mínimas, y sin embargo, ahí estaba, una oportunidad real, concreta, que aparecía justo cuando más la necesitaba. La asistente social que le dio la noticia dijo que había sido suerte, que una cancelación de última hora había dejado un espacio libre, que era raro, pero pasaba. Ella agradeció, colgó el teléfono y se quedó quieta en medio de la sala, tratando de procesar lo que acababa de oír. No se sentía como suerte. Se sentía como algo más preciso, como si alguien estuviera abriendo puertas que, para los demás, seguían cerradas. Y entonces vino el tercer cambio. Una vecina que apenas conocía tocó la puerta una tarde. Traía una comida caliente y un sobre con dinero. Dijo que había escuchado sobre su situación y quería ayudar. No era mucho, explicó con una sonrisa tímida, pero era lo que podía ofrecer. Y si necesitaba a alguien que cuidara al niño mientras iba al hospital, solo tenía que avisar. Ella aceptó sin palabras. Solo tomó la mano de la vecina y la apretó con fuerza, tratando de transmitir todo lo que no podía decir. Cuando la mujer se fue, se sentó en el sofá y volvió a llorar. Pero esta vez el llanto venía mezclado con algo que ya no sabía cómo nombrar. Gratitud. Y junto con la gratitud, una sensación extraña de que nada de aquello estaba ocurriendo por casualidad. Era como si alguien estuviera organizando los detalles, ajustando los relojes, moviendo piezas invisibles en un tablero que ella no alcanzaba a ver por completo. En el nuevo programa de tratamiento, los médicos ajustaron el enfoque. Redujeron la agresividad de algunos medicamentos e incorporaron terapias complementarias que su cuerpo, sorprendentemente, empezó a tolerar mejor. Aún sentía dolor, aún tenía crisis, pero algo había cambiado. Una resiliencia que no venía solo de ella. Y entonces, 2 semanas después de comenzar el nuevo protocolo, llegó el examen que lo cambió todo. La doctora entró en la sala con una expresión que Isabel no supo descifrar. Seria, pero no sombría. Cautelosa, pero no sin esperanza. Contuvo la respiración, preparándose para lo peor. Pero la doctora dijo algo inesperado. Los resultados sorprendieron al equipo. El tumor está respondiendo. Mejor de lo que esperábamos, de hecho. Hay señales claras de regresión. Isabel parpadeó, sin comprender del todo, y preguntó, ¿regresión? La doctora repitió. Está disminuyendo. Considerablemente. No es común en este estadio. Con este tipo de tumor, lo habitual sería una respuesta lenta, gradual. Pero tú estás respondiendo de manera atípica. La palabra atípica resonó en su mente. No dijo nada, solo asintió, tratando de absorber la magnitud de aquello. Al salir del consultorio, las piernas le temblaban. Tuvo que apoyarse en la pared del pasillo por un momento, respirando hondo, intentando no desmoronarse allí mismo. Pero lo que sentía no era desesperación, era algo cercano a la reverencia. En los días siguientes, los pequeños cambios continuaron. El vecino que nunca hablaba con nadie apareció ofreciendo llevarla al hospital. Una vieja amiga, a la que no veía hacía años, la encontró por casualidad en el mercado y, al enterarse de su situación, insistió en ayudar con los gastos. Un programa de asistencia al que había intentado acceder meses atrás, finalmente aprobó su solicitud, liberando recursos que marcarían la diferencia en los próximos meses. Cada evento, por separado, podía explicarse, pero juntos formaban un patrón imposible de ignorar. Era como si una secuencia de hechos improbables se alineara con una precisión demasiado exacta para ser casualidad. Como si una mano invisible estuviera ajustando los detalles, abriendo caminos, suavizando obstáculos. Y ella sabía de dónde venía esa mano. Recordaba la presencia silenciosa que la había visitado aquella noche oscura. Recordaba la paz que no tenía explicación, la fuerza que no era suya, el valor que brotaba de un lugar que no sabía nombrar. Ahora,
Al ver todo desarrollarse de esa manera, lo entendía. Aquella presencia no había venido solo para consolarla. Había venido para actuar, no de forma espectacular, no con truenos ni milagros instantáneos que llenaran titulares, sino de una forma silenciosa, meticulosa, profundamente personal, moldeando el camino, moviendo corazones, abriendo puertas que parecían selladas. No podía explicárselo a los médicos. No podía ponerlo en palabras para los vecinos o amigos que preguntaban cómo iba todo. Pero dentro de ella la certeza era absoluta. No estaba caminando sola. Jesucristo estaba con ella. Y cada paso hacia adelante, cada mejora inesperada, cada ayuda que aparecía en el momento exacto, era prueba viva de que alguien más grande, alguien infinitamente más poderoso e infinitamente más compasivo de lo que jamás podría imaginar, estaba cuidando de los detalles que ella ni siquiera sabía que necesitaban cuidado. Una noche, después de acostar a su hijo, se sentó al borde de la cama y miró al techo. No oró con palabras elaboradas. No tenía fuerzas para eso. Solo susurró con la voz entrecortada a Jesús: «Gracias». Y sintió, una vez más, aquella presencia, silenciosa, pero innegable. Y supo, con una certeza que iba más allá de toda lógica o explicación médica, que lo imposible ya estaba en movimiento, y que de una forma misteriosa y hermosa sería testigo de algo que nadie podría explicar del todo, pero que todos podrían ver, porque los milagros de Jesús son increíbles. Había una diferencia profunda entre la curación que los médicos registraban en los expedientes y la que ocurría dentro de ella. Los exámenes seguían mostrando progreso. Semana tras semana, los números mejoraban de una manera que el equipo médico calificaba como notable. El tumor, antes agresivo y resistente, ahora retrocedía. Se encogía. Perdía fuerza. Las células cancerosas que dominaban los tejidos empezaban a ceder espacio, como si finalmente hubieran encontrado un adversario más fuerte. Las sesiones de tratamiento continuaban, pero su cuerpo respondía de manera distinta ahora. Las náuseas habían disminuido considerablemente. El cansancio extremo daba paso a una fatiga más manejable, de ese tipo que permite pequeñas victorias diarias: bañarse sin ayuda, preparar una comida completa, caminar hasta el final de la calle sin tener que detenerse para recuperar el aliento. Pero lo que realmente sorprendía no era solo la mejoría física, era algo más sutil, más profundo, que ocurría en capas invisibles a los ojos de los demás. Se despertaba por la mañana y notaba que el peso sobre su pecho había disminuido. No solo el dolor físico, sino ese peso emocional aplastante que la había acompañado durante meses. Esa sensación constante de estar al borde del abismo, de que cualquier paso en falso sería el último. Todo eso se estaba disolviendo poco a poco, como niebla que se desvanece al contacto con la luz. Había días en que se descubría sonriendo sin motivo aparente, simplemente porque podía sentir el sol sobre la piel, porque oía la risa de su hijo en la habitación de al lado, porque la vida, que durante tanto tiempo le había parecido una secuencia insoportable de dolores y pérdidas, comenzaba a revelar pequeñas alegrías que había olvidado notar. Volvió a fijarse en las cosas simples: el olor del café por la mañana, el sonido de la lluvia golpeando la ventana, la textura suave de la manta que la vecina le había traído semanas atrás. Esas pequeñas experiencias sensoriales que antes pasaban desapercibidas en medio de la lucha por sobrevivir, ahora brillaban con una nueva intensidad. Era como si el mundo hubiera recuperado su color, como si alguien hubiera retirado un velo gris que cubría todo, permitiéndole ver la vida de nuevo, no solo como algo que debía soportar, sino como algo que merecía ser vivido. Y con esa percepción llegó la gratitud. No la gratitud superficial que se expresa con palabras corteses, sino la gratitud profunda que nace al comprender cuán cerca se ha estado de perderlo todo. La sentía al mirar a su hijo, al ver su sonrisa, al darse cuenta de que aún estaba allí para presenciar cada pequeño descubrimiento,
cada logro tonto, cada momento insignificante que en realidad lo era todo. Los médicos hablaban de remisión, de respuesta favorable al tratamiento, de un pronóstico que mejoraba en cada consulta. Y ella escuchaba todo eso. Agradecía, asentía con la cabeza. Pero sabía que había algo más allá de los protocolos médicos en acción. Había una presencia que seguía allí, no tan intensa como en los primeros encuentros, no tan palpable como en aquella noche en que todo parecía perdido. Pero estaba allí, como una música de fondo que nunca se detiene, como una luz constante que no necesita gritar para ser percibida. Había aprendido a reconocer las señales de la presencia de Jesús en los detalles, en la fuerza inesperada que surgía cuando creía no poder dar un paso más, en la paz que descendía sobre ella en los momentos de ansiedad, en la certeza silenciosa de que, incluso cuando todo volviera a ponerse difícil, porque la vida siempre trae dificultades, no estaría sola. Y esa certeza lo cambió todo. No era solo el cuerpo lo que se curaba, era el alma la que renacía. Las heridas emocionales que el sufrimiento había abierto empezaban a cicatrizar. No desaparecían por completo, dejaban marcas como toda herida profunda deja, pero esas marcas ya no eran fuente de vergüenza o dolor, eran testigos. Pruebas de que había cruzado el valle más oscuro y había salido del otro lado. Comenzó a mirar el futuro de otra manera. El alma sanada por Jesucristo. Antes, el futuro era una amenaza, un horizonte sombrío lleno de incertidumbres, de posibilidades terribles, de finales que no se atrevía a imaginar. Pero ahora, el futuro volvía a ser un espacio de posibilidades abiertas. No porque todo estuviera asegurado, o porque la vida se hubiera vuelto fácil, sino porque había aprendido algo fundamental. Aprendió que no tenía que cargar con todo sola, que la fuerza que la sostenía no venía solo de ella, que Jesús era más grande, más sabio, infinitamente más poderoso e infinitamente más compasivo, caminando siempre a su lado. Y esa compañía no era condicional, no dependía de méritos acumulados, ni de oraciones perfectas, ni de una fe inquebrantable. Era simplemente gracia. Una palabra que había escuchado toda su vida, pero que solo ahora comenzaba a comprender de verdad. Gracia era eso, ser sostenida cuando no se tiene fuerza para sostenerse. Ser amparada cuando no se merece amparo. Ser vista cuando se siente invisible. No podía explicarlo a los demás. No tenía un vocabulario adecuado. No sabía traducir en palabras lógicas algo que trascendía la lógica, pero llevaba esa verdad dentro de ella como un tesoro secreto, como una joya escondida que nadie podía robarle. Su hijo notaba el cambio en ella. No comprendía los detalles, no entendía la profundidad de lo que había ocurrido, pero lo sentía. Veía a su madre sonreír con más frecuencia, escuchaba su voz sonar más ligera, recibía abrazos más largos, besos más demorados en la frente antes de dormir. Y para él eso era suficiente. El mundo del niño volvía a tener estabilidad. La sensación de que tal vez todo volvería a estar bien comenzaba a instalarse en su pequeño corazón. Y eso, para ella, era uno de los mayores regalos. Saber que había logrado protegerlo no solo físicamente, sino también emocionalmente. Que él no crecería marcado por el trauma de perder a su madre demasiado pronto. Una tarde tranquila, mientras él jugaba en el suelo de la sala y ella descansaba en el sofá, observándolo con ternura, sintió algo ajustarse dentro del pecho. No era solo alivio, era amor. Amor por la vida que casi perdió. Amor por el hijo que casi dejó huérfano. Amor por la vecina amable, por los médicos dedicados, por los amigos que reaparecieron, por los desconocidos que tendieron la mano. Y ve por encima de todo, amor por esa presencia silenciosa que nunca la había abandonado. No necesitaba verla para saber que estaba allí. No necesitaba señales espectaculares ni voces audibles. Le bastaba esa serenidad profunda que la llenaba cada vez que recordaba de dónde venía. Cuán lejos había llegado, cuán cerca había estado del final. Y cómo, contra todas las probabilidades, había sido traída de vuelta.
La vida había renacido dentro de ella antes de que el cuerpo estuviera completamente curado. Y ese renacimiento interior era el verdadero milagro, aquel que nadie podría arrebatarle. El renacimiento dado por Jesucristo, aquel que todo lo puede y que a todos ama.